El ponente es, como decimos, Joaquín Sánchez Garrido. Joaquín ha sido, desde el comienzo de la Fundación, miembro del Comité Consultivo y hemos contado con él y con su colaboración y apoyo en numerosas ocasiones. Pero hoy ha sido ponente en algunas pequeñas intervenciones, sobre todo en el Foro Joven. Estuvimos aquí reunidos con esa actividad de la Fundación, pero hoy está aquí, como decimos, en esta jornada de expertos para hablar del arbitraje y la mediación como método de solución de conflictos. Por un lado, estamos en un debate quizás de los primeros o de los que están teniendo lugar estos días, dado la reciente aprobación de esta ley. Y por otra parte, estamos en primera línea de un debate que comentábamos simplemente hace unos minutos por el planteamiento sobre las nuevas tasas judiciales que están afectando a todo lo que es el mundo jurídico, a todo el mundo de los tribunales, abogados, procuradores, etc. Y ese debate, que tiene, según parece, dos orígenes. Un lado eran los recursos de la justicia y por el otro lado poner unos filtros para el acceso a los tribunales y la descarga de la cantidad de asuntos que están llegando y que se están acumulando. Pues lógicamente eso tiene un contexto precisamente en la ley de mediación, ¿no?, como solución de conflictos, y también a la vez como encontrar dentro del ámbito jurisdiccional otros ámbitos de solución de conflictos que también, de alguna manera, y dentro de la tutela judicial efectiva, que luego nos comentará el ponente, a la vez puedan descargar lo que es la carga directa en los tribunales españoles y por lo tanto, para hacer la justicia más efectiva para los ciudadanos y para los recurrentes. Joaquín es un abogado de larga trayectoria, su despacho en Toledo acreditado y dentro de la asociación de despachos de Iberforo, con gran implantación en España y con larga trayectoria profesional. Además, ve estos problemas no solo desde el punto de vista de la práctica judicial y de la práctica de la abogacía, sino también desde el punto de vista que hoy vamos a comentar como ley de mediación, como la del legislador. Él es un político también de larga trayectoria, ha sido alcalde en Toledo en dos oportunidades, en el 91 primero y luego en una segunda ocasión, y diputado por el Partido Socialista en la legislatura del 2000-2004, me parece, ¿no, Joaquín? Sí. 2004, donde, además de diputado, fue también secretario y vocal en la Comisión de Justicia en el Congreso. Por lo tanto, tiene como muchas aproximaciones y todas muy adecuadas al tema que vamos a tratar hoy. Te agradecemos, Joaquín, el esfuerzo y tu presencia aquí, y damos paso, si quieres, a la intervención. Pues sí, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a la Funciva, de verdad, y en especial a Andrés Ollero, el que me hayan permitido estar en esta fundación, porque es una fundación donde, bueno, se admite sin duda alguna la pluralidad y la diversidad, y eso es estupendo, porque a medida que uno cumple años, pues aparte de que se vuelve uno más tolerante, pues se vuelve también más objetivo y ver las cosas quizá con una tranquilidad que en otras épocas no hemos visto y que en otro momento de nuestra vida no hemos sabido encauzar a lo mejor en un momento. Entonces lo ve uno con mucha tranquilidad, escucha a los que de forma diversa piensan distinto de ti y dice, pues caramba, qué razón llevan, ¿no? Y antes, pues uno siempre tenía ese pequeño recelo. Y yo lo agradezco estar aquí, pues por esa pluralidad y esa diversidad que me hace a mí también bien, moral y personalmente. Efectivamente, yo tuve la suerte, allí conocí a Andrés, en la séptima legislatura, la 2000-2004, pues además tuve la suerte, porque es una suerte estar en la oposición, porque cuando estás en el gobierno no te dejan hacer nada. Mientras porque cuando estás en la oposición, pues tú puedes hacer muchas cosas, aunque luego no se admitan, pero caramba, te oyen, ¿no? Mientras estás en el gobierno, si el Ministerio de Economía y Hacienda dice que no, ya te puedes poner como te ponga, que te va a dar exactamente igual. Entonces, bueno, dentro de esa época pues ocurrió que ayer, donde conocí a Andrés y ahí entablábamos amistad, pues en la tramitación parlamentaria de la ley de arbitraje que se hizo al final, yo iba a hacer una proposición no de ley donde pedía que por el gobierno se instara, se presentara un proyecto, pero junto a la mediación con el arbitraje, porque creía que en aquellos momentos era también
Estamos viviendo, hablando de 2000-2004, donde en España se vivía una situación de bonanza económica. Y las bonanzas económicas en todos los foros hay que aprovecharlas. Y de hecho se aprovechó muy bien, porque en el 2000, también en 2003, en julio, aprobamos la ley concursal. Y la ley concursal, si no llega a ser en aquella época, no se aprueba. Imaginaros ahora. La aprobamos y la aprobamos por unanimidad. Yo fui ponente de esa ley y la aprobamos por unanimidad, con un esfuerzo tremendo, un año trabajando estupendamente. Y a última hora, ya un poco, siendo ministro, yo creo que Michavila creo que era ministro, pues se inició un trámite parlamentario muy rápido. Yo creo que también, hay que decirlo en honor a la verdad, por una presión también importante de los despachos potentes de Madrid fundamentalmente y de Barcelona, pues porque no se podía dejar ya por más tiempo pues que el arbitraje internacional no tuviera cabida en nuestro país, porque la ley del 88 pues francamente no, y no digamos ya la del 53, que fue una ley inexistente prácticamente. Y entonces, con muy buen criterio, pues se sacó adelante la ley esta de arbitraje, la ley 60/2003 de 23 del mes de diciembre, la última que se aprobó en aquella legislatura, y yo tuve suerte de estar allí, de ser ponente, y yo siempre he creído que el arbitraje y la mediación eran algo fundamental en nuestra vida cotidiana de juristas, en nuestra vida normal, y por una razón muy sencilla. Yo creo que el abogado español, siempre ha sabido transar bien, ¿eh? El buen abogado ha asesorado bien preventivamente a sus clientes y ha aprendido a transar bien y a no embarcarle en pleitos largos y dudosos, sino que con una buena conciencia ha sabido transar bien. Sin embargo, pues la verdad es que el arbitraje y la mediación pues nos está costando mucho que tenga entrada precisamente en los medios jurídicos, cosa que es increíble, porque claro, yo me encuentro con compañeros, yo estoy también dentro de una corte de arbitraje de la Cámara de Comercio de Toledo, y entonces cuesta muchísimo trabajo que los propios abogados se crean esto del arbitraje, y sin embargo lloran, porque los pleitos los duran indefinidamente, cualquiera, el del tipo que sea, duran años, esto es así, y si se ocurre, pues fíjate, muchos más, y sin embargo no hagan uso de lo que la ley les ha puesto a su disposición, que es el arbitraje. Es cierto que no tenemos la tradición que tienen los países anglosajones, que desde hace muchísimos años, pues ya con el ADR en los países sajones, incluso Argentina también funcionaban, cosa curiosa, me ha llamado la atención lo de Argentina, pero que ya funcionaban muy bien con los ADRs o con los MEZAR, que, caramba, pues eran unos instrumentos de alternativos de la solución de conflictos pues bastante importantes y bastante interesantes. Y además se da la circunstancia de que, bueno, pues en las encuestas que se hacen entre los abogados norteamericanos, hay unas encuestas que periódicamente se hacen, pues el 80% de los abogados norteamericanos, estadounidenses concretamente, pues les parece que el arbitraje es fantástico. Y el 75%, una cosa aproximadamente también, están muy de acuerdo con los laudos que se dictan, bueno, las resoluciones que se dictan en en los arbitrajes fundamentalmente. Entonces, sin embargo, en España nos está costando muchísimo poder entrar que entre dentro, sobre todo en los abogados. En los notarios ha entrado ahora también tarde, han constituido sus propias cortes de arbitraje, Signum. En los abogados del Estado entró antes. También crearon su propia CISMA, me parece que se llama, encima se llamaba, que también lo tenían antes. Sin embargo, a nosotros, a los abogados de a pie, pues nos ha costado muchísimo incluirnos en estos sistemas, que creo que son bastante positivos. ¿Y eso por qué ha sido? Bueno, en honor a la verdad, porque tenemos en los altares a los jueces. Eso es así. Yo voy a decir la verdad. Yo llevo 40 años dado de alta en mi colegio, y cuando empecé
honradamente, yo en la justicia, en los altares, hoy solamente la divina, porque soy creyente. La humana me cuesta mucho trabajo, algunas veces casi me podría declarar casi agnóstico, ¿no? Pero sigo creyendo, y es indudable que todavía, pues, y yo creo que eso debe seguir siendo así, pues confiamos muchísimo en el orden jurisdiccional, confiamos muchísimo en los jueces naturales, y de ahí que se produzca una visa atractiva importantísima por parte de la vía jurisdiccional, por los jueces, en el sentido de que la gente todavía, bueno, la gente, los abogados, el jurista en general, pues agote todo lo posible y recurra a los tribunales. Y de hecho les cuesta mucho trabajo a los abogados y a los notarios también, por supuesto, pero bueno, a los abogados, el introducir la cláusula, al final, eso que decíamos siempre, para cualquier conflicto que surja entre las partes en la interpretación de este contrato, las partes se remiten a los juzgados de tribunales de Madrid, de Barcelona, donde sea, y no ponemos la cláusula arbitral. Nos cuesta mucho trabajo. También es cierto que algunas veces el cliente desconfía del arbitraje, pero el arbitraje le está dando unas condiciones, sinceramente, que no se justifica el que no se crea en ello, ¿no? Pues hay unos términos de seguridad, de eficiencia, de libertad y de garantías que yo creo que son realmente importantes, y además el arbitraje en España se va cada vez rodando más y bueno, de hecho las cortes de arbitraje procuran muy mucho que el número de árbitros que componen la corte pues sean cada vez de más prestigio, con el fin de que no le puedan causar ninguna duda a los letrados, fundamentalmente, y donde, como lo dice el profesor Merino, pues caramba, se busca la moralidad también del árbitro, para que no haya ninguna duda de que va a actuar de una forma absolutamente imparcial. Pues como decía el que fue presidente del Tribunal Supremo, don Antonio Hernández Gil, pues la justicia española es independiente pero es ineficaz. Y lo decía él, nada menos que don Antonio. Entonces fue profesor mío de Derecho Civil. Claro, en un Estado de Derecho como el nuestro, el reconocer que la justicia es ineficaz es que todos somos muy buenos. Somos muy buenos, porque en un Estado de Derecho decir que la justicia es ineficaz es francamente duro y ocasiona unos perjuicios tremendos. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues yo creo que muchas veces, pues porque, en mi opinión, que puede faltar una coordinación entre el Consejo del Poder Judicial, las administraciones, las comunidades autónomas, el propio Estado, y luego también la falta de medios, por supuesto, y luego también que tampoco al operador jurídico importante, que en este caso es el juez y el magistrado, tampoco se le incentiva lo suficiente como para que las cosas vayan mejor. Y claro, todo eso hace que se cree un clima que no es favorable y que no es bueno para la justicia. Aparte de eso, que Andrés, que ha estado más años que yo en el Congreso de los Diputados, la justicia siempre ha sido el patito feo, o casi siempre ha sido el patito feo de los presupuestos generales del Estado. Gobierne quien gobierne. No se le ha dado la importancia que tiene que tener, no tiene los medios que tiene que tener, y bueno, pues por esa circunstancia se abre paso, o tiene que abrirse paso también, pero no como algo que va a competir con la justicia, porque eso sería absolutamente absurdo, sino como algo que va a colaborar con la justicia para descargarle de asuntos. Decía el magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, con mucho acierto, que la justicia, el orden jurisdiccional, tiene que haber de las auténticas controversias jurídicas, y luego los temas de día a día, de menos contraposición de intereses, en una palabra, pues eso sí que pueden ser objeto del arbitraje, con lo cual se descargaría muchísimo y los jueces tendrían también mucho más tiempo para madurar y ver sus sentencias, porque no cabe duda de que cualquiera que se precie no quiere
que los juzgados dicten sentencias como churros y que tengamos aquí sentencias. No. El juez tiene que estudiar, el juez no es una máquina, el juez no es un ordenador. No, tiene que estudiar y tiene que ver las sentencias poco a poco, pero claro, si se le ponen 800 o 1000 asuntos encima de la mesa, pues se vuelve loco y no puede hacer las cosas como debe ser, y de ahí ese retraso. Como consecuencia de todas estas cuestiones, en España pues hubo primero la ley del 53 que no tuvo incidencia alguna en el ordenamiento jurídico español, en la vida pública española, para nada. Luego vino la ley del año 88, que tampoco tuvo una incidencia importante. Es más, durante la época en que tuvo vigencia esta ley, apenas si se ejecutaron laudos internacionales en España. Y tuvo que ser el Tribunal Supremo, mediante algunas resoluciones, quien precisamente supliera esa ineficacia de esa ley que más parecía de equidad casi que de derecho. No tenía la verdad es que no tuvo ninguna trascendencia. Y en esto, pues, el legislador pues aprobó la ley 60 de 2003, que es la actual ley de arbitraje, reformada por otra del año pasado, me parece que es del mes de mayo del año pasado, en donde, yo creo que es una ley bastante aceptable, que como todas pues tendrá que ir acomodándose, reformándose lo mejor, pero no cabe duda de que esta ley además tuvo el respaldo del Tribunal Constitucional en un auto de 28 de octubre del 93, donde trataba el arbitraje como un equivalente jurisdiccional. Es decir, mire usted, esto es un equivalente jurisdiccional, y lo que se dice aquí, el laudo que se dicta, tiene el efecto de cosa, tiene plena ejecutividad y además produce el efecto de cosa juzgada. Con lo cual, el respaldo del Tribunal Constitucional, sobre todo a los juristas, les debía de dar la tranquilidad absoluta de que es un medio digno y bueno para solución de conflictos. Como decía antes, los conflictos que son desde mi punto de vista de contraposición de intereses entre particulares, y los grandes conflictos jurídicos importantes, yo eso sí que creo sinceramente que tienen que estar en la justicia ordinaria. Y para otros también hay que decirle que desde mi punto de vista, porque ahora se ha dicho con la mediación también, que todo esto no supone, al menos así yo lo veo, una privatización de la justicia, en modo alguno. Yo creo que no, porque se le está devolviendo, como muy bien se dice, pues se le está devolviendo a la ciudadanía una posibilidad que ha tenido siempre de hacer uso de las leyes, en este caso pues del arbitraje y de la mediación, pero desde tiempo inmemorial. Y entonces, con este respaldo del Tribunal Constitucional, pues ha habido quien se ha planteado si el arbitraje podía considerarse, a pesar de ser un equivalente jurisdiccional, pues se podía hablar del derecho fundamental a la tutela arbitral efectiva. Ya sabemos que el 117.1 de la Constitución española, pues la justicia emana del pueblo y corresponde a los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial administrarla. Y luego, en sede de derechos fundamentales, la tutela judicial efectiva solamente la pueden obtenerse de los jueces y tribunales. Pero haciendo uso también de una interpretación, yo creo que amplia, pero del juego que da el artículo 1.1 de la Constitución española, de la libertad y de la justicia, pues ahí sí se puede encardinar esa posibilidad de que los particulares puedan acudir a dos vías. Una, la vía jurisdiccional, que está comprendida en nuestro ordenamiento jurídico, y otra, la vía del arbitraje para solución de sus conflictos. ¿Dónde tiene también un encaje en nuestro sistema constitucional? Bueno, pues ya en la Constitución de Cádiz de 1812 ya se decía en los artículos 4, 280 y 281 que teníamos que proteger las leyes justas y sabias. Y también se decía que los ciudadanos podían elegir libremente los jueces árbitros. Y luego decía que las sentencias que se dicten por esos jueces árbitros serán ejecutadas siempre y cuando que no se hubieran reservado el derecho de ser apelables. Pues todas estas cuestiones nos dicen que la consideración del arbitraje como un equivalente jurisdiccional le da un marchamo, le da un pedigrí, que es realmente importante lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. A partir de ahí, con
hay que tener en cuenta y eso no lo podemos nunca obviar, que bueno, el ciudadano puede elegir entre acudir a los tribunales y puede elegir acudir al arbitraje, y eso está perfectamente encardinado dentro de la Constitución española. Que hay que dejar sí muy claro que bueno, que aunque el arbitraje se califica como equivalente jurisdiccional, sí que tiene el laudo, tiene cerrado su acceso directo al recurso de amparo, para dilucidar si el tribunal arbitral vulneró los derechos fundamentales. Y también los tribunales arbitrales carecen de la legitimación suficiente como para plantear directamente cuestiones de inconstitucionalidad que corresponden a los jueces y los magistrados y los tribunales. Dicho esto, podríamos pensar que el arbitraje, bueno, y como han dicho otros profesores importantes como Cremades, Hernández Gil, Álvarez Cienfuegos, pues el arbitraje tiene un paraguas también constitucional que le hace también más creíble. Todo esto para intentar que los juristas tomen conciencia de que el arbitraje y la mediación, pero sobre todo estoy aquí hablando anterior al arbitraje, pues tienen un hueco importante dentro de la vida, de nuestra vida cotidiana, y sobre todo pues porque hay unos criterios de eficacia en cuanto que los laudos que se dictan pues reúnen los requisitos fundamentales y garantías como para que puedan ser luego ejecutados y no vulneren el orden público. Y luego también en el sentido de que tienen la rapidez en el sentido que con la reforma de la ley permiten que un asunto se resuelva en un plazo muy breve, que es el plazo de 6 meses. En España, viendo los antecedentes históricos, porque el arbitraje, si bien es cierto que, como decíamos al principio, pues no tiene ese marchamo y ese pedigrí que tienen en los países anglosajones, pero no es menos cierto que ya en el breviario de Alarico, en el Liber Judicium, en las partidas, como he dicho antes, en la Constitución de 1812, pues hombre, tiene una tradición también. Lo que pasa es que ha habido una época, ha habido un momento, como decía muy bien el profesor Merino Merchán, que ha habido 3 factores que han influido que el arbitraje no haya acabado de imponerse en España. Y uno decía que era de índole legislativo, en primer lugar porque la ley de arbitraje de 1953 apenas tuvo aplicación. La del 88 tampoco satisfizo las necesidades no solamente de los juristas, sino también de las propias empresas, las multinacionales, que no se firmaba aquí ni un convenio arbitral, y tampoco los laudos que podían ejecutarse, los laudos transfronterizos que podían ejecutarse en España, no hallaban acomodo para poderse aplicar en España, y eso creaba una inseguridad grande, y eso pese a que el convenio de Nueva York es muy anterior y se podía, que yo creo que es donde parte todo, se podía haber aplicado perfectamente, pero por las circunstancias que sean, pues la verdad es que aquello no se hizo, y entonces fundamentalmente dio lugar a que el legislador sacara adelante la Ley 60. La Ley 60, que no es que sea una panacea, pero yo creo que es buena ley, aunque es una ley aformal, evidentemente, pero tiene una eficacia, tiene una solidez y toca temas realmente importantes, aunque, como decía, carece de formalismo, pero sin embargo, bueno, pues tiene temas, regula muy bien todo lo relativo al lenguaje, al lugar, a las notificaciones, que es algo muy importante, el tema de las notificaciones, en el sentido de que esa formalidad le lleva a decir que la propia notificación no reúne los requisitos de la notificación fehaciente, sino que basta el intentarlo, lo cual ha sido también un poco amparado por el Tribunal Supremo. Basta con hacer el intento de la notificación para que se pueda decir que la parte la ha recibido. En fin, una serie de requisitos procesales muy ligeros, pero al mismo tiempo lo suficientemente garantistas. Por ejemplo, existe una diferencia sustancial de los efectos procesales de una demanda
que se plantea ante la justicia ordinaria con una demanda que se plantea ante un tribunal arbitral. Las diferencias son sustanciales en cuanto al órgano jurisdiccional, que no puede variar, en cuanto al procedimiento, que siempre tiene que ser el mismo, ante las partes, que pueden ser las mismas, y por supuesto ante el objeto, porque está prohibido la mutatio libelli. Mientras que, bueno, pues en la demanda arbitral, como se sabe, pues juega la voluntad de las partes a unos niveles importantes, siempre en consonancia con los árbitros. Es decir, que se puede sustituir, puede ser sustituido el demandado con la simple notificación a las partes de que se ha producido ese cambio. Se puede cambiar de lugar donde se va a celebrar la vista, siempre con conocimiento de los árbitros. Las partes pueden acordarlo con conocimiento de los árbitros y poniéndolo en conocimiento, por supuesto, de los árbitros. Es decir, una serie de reglas precisas muy interesantes que hacen que esa formalidad pues sea ágil, el procedimiento arbitral, siempre y cuando los árbitros, por supuesto, busquen las garantías suficientes para que nadie pueda estar perjudicado. Y esto, bueno, pues se ha ido contemplando perfectamente dentro de la Ley 60, y luego ha venido la ley de reforma, que ahora hablaremos de la Ley 11 de 20 de mayo del año pasado, de 2011, que ha venido a concretar algunas cosas más. Otra de las causas también por las cuales el arbitraje tampoco ha tenido un reconocimiento superior al que debiera, y que el profesor Merino Merchán lo dice muy bien, es por el desconocimiento del mismo de los abogados, fundamentalmente. Y los abogados no se han dado cuenta de lo que es el convenio arbitral. El convenio arbitral permite elegir a los árbitros a través de una institución, y tú puedes elegir y puedes decir o recusar o decir que árbitros pueden intervenir o no, entre otras cosas basados fundamentalmente en algo que preocupa mucho, y es la moralidad y la imparcialidad que quede garantizada de esos árbitros. Entonces parece mentira que algunas veces los abogados y los profesionales de derecho, pues estas cosas no las veamos tan claras como están. Esta ley, ni la de la reforma tampoco, y siempre desde mi punto de vista, ha obviado dos cuestiones que debían estar incluidos, y es a la hora del conocimiento del arbitraje, y es en el ámbito laboral y el administrativo. En el ámbito laboral, porque aunque tiene su peculiaridad, el área de lo social, el área laboral tiene sus peculiaridades, pero no deja de ser una parte del tronco básico de lo que es el arbitraje. Y la otra parte importante, y a mí me parece que habría de haberse considerado, es en el ámbito del derecho administrativo, son la que hace referencia en los artículos 87 y 107 de la Ley 30, de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, reformada por otra ley, la Ley 9 del 99, la Ley 4 del 99, me parece que es en lo referente a que debería de haberse permitido el arbitraje en los convenios urbanísticos, desde mi punto de vista, también en la fijación del justiprecio en materia expropiatoria, y en la fijación de las indemnizaciones cuando existe responsabilidad patrimonial de la Administración. Y digo esto porque imagínense lo que está ocurriendo con la fijación del justiprecio en materia expropiatoria. Bueno, los convenios urbanísticos puedo dar de sí para todo, pero en la fijación del justiprecio en materia expropiatoria, fíjense el tiempo que puede tardar un particular en cobrar la indemnización por la expropiación. En algunos casos es su vida, porque se le ha expropiado una parte por una carretera, por un tren, por una vía, se le ha expropiado una parte de su negocio, y entonces eso le lleva un tiempo. Si bien es cierto que puede cobrar la cantidad concurrente, pero el resto pues pueden tardarse años. Y eso el convenio, si se hubiera incluido en esta materia, si se hubiera incluido dentro del arbitraje, pues podría tener o dejar abierta la posibilidad de que en 6 meses eso estuviera resuelto. Y no digamos ya cuando se pide la responsabilidad patrimonial de la Administración, donde, bueno, pues la reclamación previa, con los plazos de 3 meses, las prórrogas que pide la Administración, etcétera, etcétera, luego acudir a los tribunales superiores de justicia, etcétera, etcétera, eso nos puede llevar
un tiempo absolutamente increíble. Y yo creo que eso pues hubiera sido bueno que se hubiera contemplado, no solamente que lo hubiéramos contemplado en aquella ley y sobre todo ahora en la reforma. La reforma contiene algunas cuestiones realmente interesantes. Una de ellas es que, bueno, los árbitros que deben resolver el conflicto ya pueden ser juristas, no solamente abogados. Entonces, aunque el término jurista es un poco ambiguo, pero ahí caben, y de hecho ahí caben pues desde magistrados jubilados o en excedencia o lo que sea, pasando por los notarios, pasando por los registradores, pasando por los profesores de universidad, pasando por los propios procuradores de los tribunales, etcétera, etcétera, y eso lo recoge la actual reforma. Y también recoge el convenio arbitral estatutario, que es bastante importante, es decir, la posibilidad de que ya las sociedades en sus estatutos recojan este convenio arbitral estatutario, eso sí, con el voto favorable de los 2/3 del capital, y luego, además, que en esos estatutos se recoja el que las partes se someten a unos árbitros que serán designados por una institución o una institución, normalmente que puede ser de corporación de derecho público, corporación o de ámbito privado. Y luego, por supuesto, que como requisito fundamental es que los acuerdos societarios sean inscribibles en el registro mercantil y luego publicados en el boletín oficial del registro mercantil. Otra cuestión importante que también introduce la ley 11/2011 es que se podrá pedir al tribunal arbitral la adopción de medidas arbitrales anteriores a que se produzca el procedimiento arbitral, simplemente con el hecho de poder acreditar que eres parte en el convenio arbitral. También esto también favorece pues la agilidad de las cosas, y también es una materia absolutamente novedosa. Y en cuanto a lo que se trata del concurso en los concursos de acreedores, reconociendo la competencia exclusiva y excluyente del juez de lo mercantil en esta materia, pero no es menos cierto también que el juez de lo mercantil respetará las medidas cautelares adoptadas por el árbitro siempre y cuando él tiene la posibilidad de levantarlas o suspenderle según vaya el concurso. Y esto es así, en este resumen, lo que da de sí el arbitraje en España, cómo se va asentando, o por lo menos intentamos que se asiente. Y yo creo que en la situación actual de crisis, lo mismo que para la mediación, pues puede traer consigo las posibilidades de que la gente, de que los particulares puedan acudir con más frecuencia, como decíamos antes de empezar aquí a esta charla, como podíamos decir que los particulares ante esta situación, la ley de tasas, la acumulación de asuntos, la vida que nos está tocando vivir y que tanto nos afecta a los abogados como a los particulares, pues se puedan adoptar como método alternativo de la solución de conflictos, pues tanto el arbitraje como la mediación. La mediación, pues ha llegado hace apenas unos meses, el 6 de julio se aprobó la Ley 5, y también es una ley formal, sencilla, rápida, donde pues el mediador lo que hace es asesorar a las partes, porque quien tiene el verdadero protagonismo son las partes. El mediador lo que hace es ponerlas en común y asesorarles a la hora de dictar el acuerdo, porque el acuerdo realmente es lo que las partes quieren. Entonces, el mediador, la mediación, yo creo que ha habido un magistrado que a mí me ha encantado, lo voy a leer textualmente, aunque lo tienen ustedes ahí. Me ha encantado lo que dice, con bastante acierto respecto a algunas cosas que aquí hemos ido charlando y que se pueden aplicar también en el arbitraje, pero la mediación es el magistrado Pascual Ortuño Muñoz, de la Audiencia Provincial de Barcelona, que dice: frente al impulso a la mediación se han levantado voces alertando contra lo que denominan la privatización de la justicia, sin entender de lo que se trata es de devolver a la ciudadanía
unas facultades que le fueron arrebatadas en épocas autoritarias en las que se han estado utilizando los tribunales de justicia como resorte del poder, degradando la función judicial. Y añade, para la abogacía es una alternativa al proceso judicial de enorme valor si saben aprovecharla. Para el notariado es un reto para la consolidación de la profesión al constituirse en verdaderos agentes de la seguridad jurídica preventiva en campos en los que ahora su intervención era marginal. Y para la judicatura representa, entre otras cosas, la posibilidad de abrir el sistema de justicia a la sociedad civil, reservando su intervención para los litigios en los que existen reales controversias jurídicas y no mera contraposición de intereses. Bueno, y en base a esto, bueno, pues el legislador pues aprueba la Ley 5/2012 de 6 de julio, que también tiene que tiene su trascendencia, entre otras cosas, porque modifica, si no estoy equivocado, nada menos que 16 artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, que tiene su trascendencia. Y bueno, pues tiene un ámbito, va a referir. Ya resumimos el final, sí. Las características. Procuro ser ya lo más breve posible. Dentro de la formalidad de lo que es la mediación y todas estas cosas, bueno, pues el ámbito pues es sobre los asuntos civiles y mercantiles con exclusión de la mediación penal, de la laboral, de consumo y las administraciones públicas. Yo ahora que está aquí, don magistrado, la realidad es que en lo penal, hombre, no existe mediación, pero todos los abogados vamos a pactar con el fiscal. Oiga, señor fiscal, que mire, que yo le pago y que le parece bien, y que le parece bien, se lo llevas al juez y el juez pues le parece bien y nos cerramos un juicio y hemos hecho algo rápido. Pero bueno, eso sería otro tema, porque sería más complicado que hacerlo aquí. Y luego, bueno, pues la mediación, pues también el acuerdo que se adopta es un sistema muy sencillo, un acta inicial, una sesión constitutiva, una acta informativa. Cuando la mediación verse sobre menos de 600 euros se puede utilizar medios electrónicos, y luego termina con un acuerdo que puede formalizarse en escritura pública, y para que tenga fuerza ejecutiva, y es título suficiente para instar la ejecución forzosa en los términos que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil. Yo quisiera que casi, fíjese, si esto fuera como un acto propagandístico a favor del arbitraje y de la mediación, de verdad, porque es que lo creo, porque me parece que es tan complicado todo en cuanto a tiempo, en los momentos que estamos viviendo, además de crisis, donde necesitamos resolver los asuntos, que todo lo que hagamos en la medida de nuestras posibilidades para que se conozca la mediación y el arbitraje, y que los abogados, los juristas, pues enconcemos las pretensiones de nuestros clientes hacia ellos, yo creo que puede ser bueno e interesante para la sociedad española en general. Y bueno, así muy rápidamente, pues es lo que yo pienso sobre el arbitraje, y quedo a su disposición, que seguro que saben más que yo, pero por lo menos yo aprendo también y escucho para que yo poderlo decir luego.